Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar esta noche con ustedes para hablarles la palabra de Dios, para darles a conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a este tiempo final. Por lo tanto, nuestro tiempo es un tiempo glorioso, porque conoceremos los misterios del reino de Dios que estarán llevándose a cabo en estos días finales. Inmediatamente quiero leer en la Escritura, en el capítulo 8, verso 12 en adelante. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, verso 12 en adelante, dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Dijo Jesús allí: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí Jesús promete la luz de la vida a todos aquellos que le siguen. Él en una ocasión también había dicho: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y también había dicho: el que oye mi palabra, o sea, el que entiende mi palabra, tiene vida eterna. Ahora, Él nos promete la luz de la vida a todos los que le seguimos, porque Él es la luz del mundo. Él es también el camino y es también la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora aquí lo encontramos a Él diciendo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz
de la vida. Si encontramos lo que fue dicho acerca de Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo: en Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho o nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, el cual es Dios. Estaba con Dios y es Dios. Y todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y también dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en otro lugar o en otra versión dice, y las tinieblas no la comprendieron o no lo comprendieron. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquel Verbo hecho carne dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque Él era la palabra, el Verbo hecho carne. Y el salmista había dicho, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, luz a mi camino. La palabra estaba hecha carne. Era Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne, el Verbo hecho carne, y la palabra siendo la luz. No deja de ser la luz aún cuando se hace carne, pues la palabra comienza a manifestarse y comienza a revelarle a los seres humanos, a manifestarle a los seres humanos la vida que está en Él. Comienza a mostrarle a los seres humanos la forma de obtener la vida eterna, la cual se encuentra en Él. Pues Él dijo, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Él, siendo la vida y siendo la luz del mundo, tenía Él que expresarse, que manifestarse y revelarle a los seres humanos la forma de obtener la vida eterna. Dice la Escritura, en Él estaba la vida. Por lo tanto, Él tenía que mostrarle a los seres humanos cómo obtener de Él la vida eterna, la cual los seres humanos necesitan. Él en una ocasión les dijo también, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, porque la vida estaba en Él, la vida eterna, la luz eterna. Por lo tanto, Él no es un hombre común y corriente como todos los demás hombres que han nacido sobre la tierra,
después de Adán, después de la caída del ser humano. Este Jesús de Nazaret, del cual se ha hablado mucho a través de la historia de la iglesia gentil, a través de 2000 años de historia de la iglesia gentil, se ha hablado mucho acerca de Jesús de Nazaret, pero aún ni la mitad han conocido los seres humanos de Jesús de Nazaret. Sabemos lo básico, que Jesús de Nazaret vino al mundo y nació a través de una virgen llamada María, y que vino para revivir al hombre, llevarlo de regreso a Dios, y que con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos limpia, nos ha limpiado de todo pecado. Eso es lo básico. Pero hay muchas cosas que la raza humana todavía no ha conocido acerca de Jesús de Nazaret. Pues Él en una ocasión dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y regreso al Padre. Él también dijo: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero muchas personas en aquel tiempo, como en este tiempo, no han podido comprender cómo el Señor Jesús había descendido del cielo, se encontraba en la tierra y decía que estaba en el cielo todavía. Muchas personas no han comprendido esos misterios del reino de Dios, los cuales estaban manifestándose en Jesús de Nazaret, aquel hombre que había venido del cielo. Muchas personas no entienden cómo era esto, porque no saben que aquel Jesús de Nazaret que se encontraba sobre la tierra predicando el evangelio del reino, había estado sobre la tierra en otras ocasiones, pero no en aquel cuerpo de carne y sangre que había nacido del vientre de María, sino que había estado sobre la tierra en un cuerpo teofánico, manifestándose a algunos de sus profetas, tales como Abraham. En algunas ocasiones le apareció a Abraham. Por eso Jesús de Nazaret dijo en una ocasión: antes que Abraham fuese, antes que Abraham fuera, yo soy. Porque Él era el yo soy que le había aparecido a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. También Jesús dijo: Abraham deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron: tú todavía no tienes 50 años y dice que has visto a Abraham. Pero ellos no comprendían que ese Jesús de Nazaret que estaba con ellos y que aquel cuerpo que ellos podían ver tenía un tiempo en que había nacido aquí en la tierra y tenía de 30 a 33 años aproximadamente, según podemos calcular. Pero aquel que estaba dentro de aquel cuerpo, aquel no tenía padre, madre, principio de días o de tiempo ni fin de días. Aquel era el que le había aparecido a Abraham, había hablado con él, y cuando Abraham regresó de la victoria sobre los reyes,
con los cuales o contra los cuales él luchó, peleó y obtuvo la victoria, se encontró con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Aquel Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin de días y sin fin de tiempo, aquel era el que le estaba diciendo a aquellas personas: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque ese que estaba hablando a través de carne humana era el Eterno, era el que había dicho: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Antes de estar sobre la tierra en aquel cuerpo, estaba en el cielo, estaba en otra dimensión celestial, en la cual se manifestaba, en la cual operaba y en la cual era sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues él era Melquisedec en esa sexta dimensión teofánica para ministrar la palabra y para llevar a cabo los planes divinos en esa sexta dimensión, y luego para llevar a cabo los planes divinos en esta dimensión terrenal. Son muchas las personas que no saben que Jesús de Nazaret, en otra dimensión, en la dimensión de la teofanía, era Melquisedec, el que le apareció a Abraham, y el que le apareció también a Moisés. Jesús de Nazaret, ese hombre que muchos conocieron como un hombre común y corriente. Muchas personas no saben quién era Jesús de Nazaret, pero los profetas de Dios enviados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo han conocido bastante de quién es Jesús, aquel que apareció en la tierra de Israel. El profeta Isaías, cuando habló de la venida del Señor, dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el que dice el profeta Isaías que ha de nacer en la tierra de Israel. Está anunciando que el Padre eterno, el Dios fuerte, ha de nacer en forma de un niño, y dice que será a través de una virgen. Pues él dijo: porque la virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño. ¿Ve usted lo que sabía el profeta Isaías con relación a lo que sería el verbo hecho carne, la palabra hecha carne? Pues dijo acerca de ese niño, dijo aún más el profeta Isaías, dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es que
Nadie descendió, nadie subió sino el que descendió. Aquel que estaba sobre la tierra era Emmanuel, Dios con nosotros, con los seres humanos, para llevar a cabo el programa de redención en favor de la raza humana, para regresarlos al lugar de origen, al lugar original en que el hombre debe estar. Aquel Jesús de Nazaret es Emmanuel, Dios con nosotros, el cual, estando en la eternidad, en la séptima dimensión, descendió a la sexta dimensión, en donde se creó un cuerpo teofánico en el cual fue conocido por el nombre de Melquisedec, y luego descendió a esta tierra 2000 años atrás aproximadamente, tomando un cuerpo de carne y sangre, el cual creó en el vientre de María, para vivir en ese cuerpo y llevar a cabo el programa de redención, para con su sangre derramada en la cruz del Calvario redimir a la raza humana, quitar el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Dios manifestado en carne podía llevar a cabo ese programa de redención, pues no había hombre sobre la tierra, ni aparecía hombre sobre la tierra que pudiera tomar el pecado del mundo, pues cada hombre que aparecía sobre la tierra venía ya con pecado, como dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre. Pues todos habían venido a través de la vía de la unión de un hombre y de una mujer, lo cual es en la permisiva voluntad de Dios, y lo cual fue introducido allá en el huerto del Edén, en la caída de la raza humana. Por esa causa, los seres humanos, al nacer a través de la unión de un hombre y de una mujer, nacen ya con la sentencia de muerte. Así es que tenía que aparecer sobre la tierra un hombre que no naciera por la unión de un hombre y de una mujer, un hombre que viniera sin pecado, un hombre que viniera de otro mundo, de otra dimensión, un hombre que viniera de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, en donde se toma un cuerpo espiritual, en donde se toma el espíritu, lo cual es un cuerpo espiritual para el alma. Y cuando se viene con ese cuerpo y se crea, se toma un cuerpo creado no por voluntad humana, sino por creación divina. Entonces esa persona viene a ser un hombre perfecto, un hombre conforme al programa de creación de Dios. Por eso es que de Jesús de Nazaret, él mismo hablando y revelándose en Apocalipsis capítulo 3 y verso 14, dice que es el principio de la creación de Dios, no de la antigua creación, no de la creación que vino por Adán, sino de la nueva creación, el principio de la creación de Dios, a la cual pertenecen todos los hijos de Dios que son redimidos por Jesús de Nazaret y reciben un cuerpo teofánico con el nuevo nacimiento, un cuerpo de la sexta dimensión, de la dimensión de Melquisedec, para poder ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec.
Por eso él, siendo Jesús de Nazaret, sacerdote según el orden de Melquisedec y también rey según el orden de Melquisedec, y diciendo la Escritura que somos reyes y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes del orden del Señor Jesucristo, que es del orden de Melquisedec, que es del orden de la dimensión de la teofanía, la sexta dimensión. De ese orden divino somos nosotros. De ese orden divino y de esa creación divina somos nosotros. Por eso es que en el tiempo final todos los que son de ese orden tendrán la promesa de no ver muerte, sino ser transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, que son de ese orden divino, pero que se le acabó el tiempo en la edad en que vivieron y tuvieron que morir o dormir, ellos se encuentran en el paraíso, en esos cuerpos teofánicos, el cual es señalado en la Escritura, en los Salmos y otros lugares, como el ángel del Señor, el cual es un cuerpo espiritual que cada hijo de Dios tiene en la sexta dimensión de la teofanía. El Señor Jesucristo dijo, hablando de ese ángel, dijo: los ángeles de estos pequeñitos ven la faz, el rostro de mi Padre, de su Padre, cada día. Es algo grande y maravilloso conocer que tenemos representación, que tenemos otro cuerpo en otra dimensión. Algunos le han llamado también el ángel de la guarda, pues dice el salmista: el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Algún día, el cual está muy cerca, hemos de estar sobre la tierra con ese cuerpo teofánico encarnado en un cuerpo eterno para manifestar plenamente que somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, y reinaremos con Cristo, con Melquisedec, por 1000 años para comenzar. Mil años para establecer bien establecido el reino según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec también. Así es que todos los negocios de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra serán administrados por el orden según Melquisedec. Y todos los de según el orden de Melquisedec trabajarán en el reino de Dios durante el milenio y por toda la eternidad. Esa palabra, ese verbo, esa teofanía que cada uno de los hijos de Dios tienen, les guía en el programa divino. Opera esa mente de esa dimensión secta y la opera en usted y en mí, para que podamos comprender por revelación divina venida de la séptima a la sexta dimensión y luego a esta dimensión en que vivimos, nos revela la teofanía, nos deja entender la mente de ese cuerpo teofánico
a cada uno nos deja comprender los misterios del reino de Dios. De otra forma, no podríamos comprender los misterios del reino de Dios, porque Él dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de la mente divina no son los pensamientos de la mente humana. Por lo tanto, es necesario que la mente divina, una mentalidad divina, se opere en el ser humano para poder comprender la mente divina en sus planes y propósitos para el día en que uno vive. Y para eso, la mente divina de el cuerpo teofánico opera en cada uno de los hijos de Dios, pues ese ángel, ese mensajero divino, ese cuerpo teofánico ha venido a cada hijo de Dios para cuidarle y para guiarle en esta tierra, para que sus pies no tropiece. No puede tropezar con la piedra de tropiezo, no puede tropezar con la roca de escándalo, porque el ángel del Señor, ese cuerpo teofánico que cada hijo de Dios tiene, pues Jesús de Nazaret, el cual descendió, subió también y dijo: voy pues a preparar lugar, morada, un cuerpo para vosotros. ¿A dónde? En otra dimensión, a otra dimensión. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho a ustedes, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay cuerpos de diferentes dimensiones. Por lo tanto, no estén ustedes pensando que solamente el único cuerpo que existe es ese cuerpo de carne, sangre y hueso que ustedes tienen, el cual es corruptible. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, hay cuerpo angelical. Por lo tanto, voy pues a preparar lugar, morada para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos, y somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él vino a la tierra pasando o saliendo de la dimensión séptima de la eternidad, pasó a la sexta dimensión y allí habitó por millones de años. Y luego pasó, hace 2000 años atrás aproximadamente, a esta dimensión terrenal en un cuerpo de carne y sangre y hueso, para cumplir su propósito divino de redención. Y Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Porque Jesús, siendo Emmanuel, Dios con nosotros,
siendo la teofanía la palabra, el verbo hecho carne, y hecho carne en un cuerpo formado, creado por Dios, no podía morir. Él vino a hacerse mortal porque era necesario para morir por nosotros, porque si no, no podíamos tener esperanza en una vida eterna. Pero él entonces, conociendo la forma de hacerse mortal, sabiendo que la paga del pecado es muerte, tomó el pecado del mundo en el Getsemaní y se hizo mortal. No había otra forma. Cuando se hizo mortal, entonces lo pudieron tomar preso, condenarlo y crucificarlo. Pero él dijo, eso es para un propósito. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra como Jonás en el vientre de aquel gran pez. 3 días. A los 3 días se levantará, resucitará. Él conocía la forma para hacerse mortal, pero también conocía la forma para regresar a la vida, para resucitar. Por eso él dice, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él en el infierno tomó, en la batalla que tuvo allá en el infierno con el diablo, tomó, le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Así es que él sabía que también la Escritura decía, porque no dejarás a tu santo, a tu ungido en el infierno, ni dejarás que su carne vea corrupción. Porque aquel cuerpo había venido por creación. Era un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, no vio corrupción el cuerpo del Señor, sino que al tercer día, el día domingo en la mañana, se levantó de entre los muertos y trajo juntamente con él a los santos, a los elegidos del Antiguo Testamento, los cuales le aparecieron en la ciudad de Jerusalén. A muchos de sus familiares, a muchas personas les aparecieron en Jerusalén. Ahora Él promete llevarnos, Él promete tenernos donde Él está. Él está en eternidad. Él está en un cuerpo eterno. Y eso es lo que Él quiere con usted y conmigo. Que estemos en un cuerpo eterno en donde usted, que es alma, usted esté también con el cuerpo teofánico, con ese espíritu de esa sexta dimensión, junto a un cuerpo de aquí de la tierra, a un cuerpo de carne, pero que venga por creación y no por la unión de un hombre y de una mujer. Él en este tiempo final llamará a todos sus hijos del polvo de la tierra. Los llamará, o sea, tomará del polvo de la tierra y le dirá a cada hijo de Dios que tiene su teofanía:
métete en ese cuerpo que yo te estoy creando. Así será en este tiempo final. Del paraíso regresarán a la tierra y tomarán del polvo de la tierra, y será creado un cuerpo incorruptible para cada hijo de Dios que esté en el paraíso. ¿Y qué de nosotros los que vivimos? Dice el apóstol San Pablo: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán, se levantarán y nosotros seremos transformados. El plan, el programa de creación de Dios no ha cesado. La resurrección es una obra de creación, donde le será creado un cuerpo eterno a cada hijo de Dios, para aquellos que han de resucitar, y los que estén vivos serán transformados. El cuerpo teofánico que pertenece a esa dimensión secta tomará estos cuerpos mortales y los transformará. Llevará a cabo una creación divina con este cuerpo que es del polvo de la tierra. Estamos en estos cuerpos que es polvo de la tierra. Por lo tanto, este mismo polvo de la tierra que está en forma humana servirá para Dios crear un nuevo cuerpo para cada hijo de Dios que está vivo en esta tierra. Eso es lo que acontecerá en estos días finales. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios. La gran voz de trompeta se escuchará, como dijo el Señor Jesucristo, y serán reunidos, recogidos todos los elegidos de Dios, de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Es necesario que entendamos, que comprendamos, que veamos las cosas que estarán aconteciendo en estos días finales en el reino de Dios, porque estas cosas son para nosotros. Estas son las cosas que tendrán que ver con la transformación de los que están vivos y la resurrección de los que han muerto, han dormido en Cristo Jesús. Porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán, resucitarán. Este es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. La luz de la vida alumbrará, resplandecerá para llevarnos de regreso a la vida eterna, llevarnos de regreso a la eternidad de donde hemos salido. La luz de la vida resplandecerá, como dijo el Señor Jesucristo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. La luz de la vida, la luz del mundo allá, se manifestó, resplandeció, alumbró en el oriente, en la tierra de Israel. Y cuando allí estaba manifestada esa luz en carne humana, la luz de la vida, esa luz, cuando llegó a el otro lado del Jordán, a la tierra de Zabulón y Neftalí, cuando llegó allí esa luz manifestada en carne humana, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz les alumbró, les resplandeció, porque Jesús de Nazaret era el Verbo hecho carne, era la luz hecha carne, para alumbrar el entendimiento, el corazón de los seres humanos a través de la enseñanza de los misterios del reino de Dios para aquellos días. Por eso, cuando él comenzó a predicar el reino de Dios allá en Capernaum, en la tierra de Neftalí, de Zabulón, allí la luz resplandeció, alumbró a aquella región, a aquella gente que estaban en sombra de muerte, en oscuridad, en regiones de muerte, en sombra de muerte, asentados en tinieblas. Pero la luz manifestada en carne humana les alumbró a través del mensaje que él les estaba trayendo. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida, la luz de la vida. Es necesario que nosotros comprendamos lo que es la luz de la vida. La luz de la vida, 2000 años atrás, era el Verbo, la palabra hecha carne en un hombre. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa luz de la vida alumbraba el camino de la vida, alumbraba a los seres humanos. Pues dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que es hecho fue hecho sin él. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tenemos que comprender que la luz de la vida, la luz de los hombres, estaba manifestada allí en carne humana, en el oriente. La luz estaba resplandeciendo para alumbrar a los asentados en sombra de muerte, a los asentados en tinieblas y sombra de muerte. Y está prometida que la luz resplandecerá y alumbrará en el tiempo final, como el relámpago que salió del oriente de la tierra de Israel y se manifiesta en los días finales en el occidente, en el continente occidental, en América, la tierra que tendrá el privilegio de ver la luz resplandeciendo, alumbrando. Aunque América se encuentra asentada en tinieblas y en sombra de muertes, y no encuentra y no sabe qué hacer, pero la luz resplandecerá y mostrará el camino de la vida. Eso hará la luz de la vida en los días finales, para mostrarle al ser humano que la vida no es
las cosas materiales que el hombre posee. Mostrarle al ser humano que la vida es la palabra, el verbo de Dios. Mostrarle al ser humano la forma de entrar a la vida eterna, aunque estén vivos. Mostrarle al ser humano esos misterios del reino de Dios. La luz de la vida, como el relámpago en el oriente, se manifestará y alumbrará el entendimiento de los seres humanos y el corazón del ser humano para ver, para comprender lo que es en realidad la vida para el ser humano. La luz de la vida se manifestará y no andaremos en tinieblas, mas tendremos la luz de la vida. Y recibiremos esos cuerpos, ese cuerpo de vida, ese cuerpo teofánico, ese ángel de vida y luz. Esa luz, ese cuerpo divino, lo recibiremos y esto mortal será vestido de inmortalidad y seremos vestidos de vida eterna. Esto será así porque la luz de la vida resplandecerá, alumbrará en el occidente. Y conoceremos el camino de regreso a la eternidad. No andaremos en tinieblas, no viviremos en tinieblas aquí, sin saber de dónde somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Podremos decir como Jesús decía: yo sé de dónde he venido y yo sé a dónde voy. Pues nosotros hemos venido de la eternidad y estamos regresando, vamos de regreso a la eternidad. Sabemos a dónde vamos. Y sabemos dónde estamos y por qué estamos aquí. Porque la lumbre de la vida nos ilumina el entendimiento, el corazón y nos deja ver el camino hacia la eternidad. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera, luz a mi camino. Nuestro camino de regreso está bien iluminado, bien alumbrado con la palabra, con el verbo. Pues la palabra, el verbo, es la luz de todo ser humano. Es necesario que abramos bien
nuestros ojos espirituales y dejemos siempre que el ángel del Señor, ese cuerpo teofánico, opere su mente en nosotros para que podamos pensar en la misma forma que piensa el Señor, que piensa Dios, y podamos así comprender los planes y propósitos divinos para el tiempo que estamos viviendo. Dejando que opere el ángel del Señor, su mente en nosotros, es que entenderemos lo que Dios estará haciendo en estos días finales. Entenderemos, veremos y escucharemos la trompeta final siendo tocada por los ángeles del Señor, y entenderemos lo que son los ángeles del Señor y la trompeta final, y entonces seremos transformados los que estemos vivos y resucitados los que estén en el paraíso, porque seremos iluminados por la luz de la vida, alumbrados, iluminados por la luz de la vida, porque estaremos siguiendo esa luz de la vida, como siguiendo al relámpago que salió del oriente y se muestra en el occidente. ¿Para qué? Para alumbrar la mente, el corazón, el entendimiento de los seres humanos, para comprender los misterios del reino de Dios que corresponden a este tiempo final. Y el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por lo tanto, el que tenga oídos para oír la palabra del Señor, la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra, que oiga. Estamos en el tiempo de más tinieblas sobre las naciones, tinieblas espirituales. Estamos en el tiempo de tinieblas y oscuridad sobre los pueblos, pero la luz en las tinieblas resplandece. La luz de la vida resplandecerá en el occidente, en la tierra de América, aunque se encuentre en tinieblas y en sombra de muerte, América. Pero la promesa es gloriosa. La promesa es la luz de la vida resplandeciendo en el occidente como el relámpago. Eso es la luz de la vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches, y será hasta la próxima ocasión, que espero que no sea muy tarde.